En economía tenemos una buena noticia. El sol brilla tanto como brilla la tigresa del oriente por el mundo, porque se ha convertido, y esto no es nuevo, en la moneda más robusta, más fuerte de toda Latinoamérica. Vamos a conversar de este tema con Edmundo Lizarzaburu, profesor de SAM, porque queremos saber eso cómo finalmente se traduce en un bienestar económico. Tenemos la moneda más fuerte del continente, pero eso, ¿cómo nos afecta a nosotros? Hola Edmundo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. ¿Qué tal? Feliz año. Sí, feliz año, sí. Bueno, en realidad yo creo que es una noticia positiva para empezar el año, ¿no? Sobre todo porque si nos comparamos con otros países de la región como Brasil, Colombia o Chile, donde en Brasil ha subido, o sea, ha devaluado más de 20%, 22%. Casi 30, ¿no? Casi 30. Sí. Lo mismo ha pasado en Chile, 12%, y Colombia también. Creo que es una noticia positiva porque eso de alguna manera muestra que la política monetaria, ¿no es cierto?, que el Banco Central lidera, ha sido efectiva, es efectiva, ¿no? Y yo creo que eso de alguna manera genera o ha generado que los indicadores macro... Después de las turbulencias de la pandemia logró domar el caballo, ¿no? Se nos había disparado todo, se había disparado la... A nivel mundial se disparó todo. Se disparó todo, claro. Entonces yo creo que ahí en realidad la gestión de los técnicos ha sido pues excelente, ¿no? 1,5 es lo que se ha evaluado nuestra moneda, que es prácticamente nada, ¿no? Así es muy poquito. O sea, digamos que el porcentaje es pequeño, pero además es importante resaltar que en qué afecta, en qué puede afectar. O sea, una volatilidad alta del tipo de cambio afecta no solamente a las personas, sino a los empresarios, porque de alguna manera sus productos se van a encarecer más o sus cobranzas no van a ser tan efectivas. Entonces, de alguna manera, que el tipo de cambio tenga una volatilidad no tan alta... Y eso se le traslada a la gente siempre. Se le distribuye a la persona, a los ciudadanos a pie, y eso es lo importante, ¿no? Claro, por lo menos hay una buena noticia. Además estaba viendo las cifras históricas y finalmente entre el 2000 y el 2024 que acaba de terminar, nuestra devaluación ha sido de 5,5%, nada más. Correcto. Es una de las mejores del mundo entero. Lo que pasa es que ahí en realidad estás comparando pues los cierres anuales, pero si tú ves el intramés, probablemente vas a ver picos importantes, ¿no? Pero yo creo que en realidad eso es el producto, como tú bien lo has dicho, del 2000, un adecuado manejo de política monetaria que trae, ¿no es cierto?, en realidad lo que se hizo en los 90, la independencia del Banco Central. En realidad se está cosechando lo que realmente se empezó a generar de manera robusta en los 90, ¿no? Claro, y con una casta de profesionales de primera línea. De primer nivel, ¿no? De primer nivel. A la cual nadie pudo ya meter mano, como se decía en los 80. La ventaja además es que el Banco Central, así como otras entidades, fortaleció mucho su programa de ingreso de estudiantes, su ciclo de verano, ¿no? Estos dos programas que tienen de finanzas y economía, y que de alguna manera ha fortalecido y ha podido captar el mejor conocimiento para poder mantenerlo. Lo igual tienen otras entidades como el MEF, la SBS o la misma SMB, ¿no? Tal vez allí podría estar la mejor enseñanza, ¿no? Que finalmente la administración pública exitosa tiene que manejarse de esa manera. A ver, yo creo que lo que nos muestra esos números y el ejemplo del Banco Central se está redituando en que hay políticas públicas y acciones que tienen que mantenerse de manera transversal, es decir, más de 5 años. O sea, no pueden hacerse políticas de 2 o 3 años, tienen que ser y pasar gobiernos, que eso es la parte importante, para que de alguna manera haya una continuidad, ¿no? Creo que es un componente bastante importante que hay que resaltar. Pero ¿cómo nos va a llegar a nosotros? ¿A cómo el ciudadano de a pie va a sentir este 2025 que Perú tiene la moneda más fuerte? Creo que en realidad el primer componente va a ser controlar el déficit fiscal. Creo que es un tema bastante importante. Una nota que salió y que no ha tenido mucha repercusión. El mes que va a emitir bonos. Que no ha habido mucha repercusión es eso mismo, es Perú a nivel de porcentaje de PBI es uno de los que menos está endeudado. Más o menos del 35% frente a otros países que están entre el 40 y el 45%. Es decir, hay un margen para endeudarse, pero no endeudarse para hacer mal las cosas, sino endeudarse como nació el programa de creadores de mercados en el 2000, es decir, endeudarnos para hacer que el déficit llegue a los rangos que está entre 2, 2.4, porque ya hemos tenido antes este diferencial,
pero que vaya no a gasto corriente, sino que vaya a gasto efectivo. Entonces yo creo que hay componentes importantes para ese primer trimestre donde hay mucho que trabajar y que de alguna manera para van a con marcar plata la pauta, prestada, ¿no?, generar inversión y no gasto, pues, ¿no? Es decir, que la plata prestada te permita, o sea, te apalancas para poder generar productividad y hacer que esos 10 que te pediste prestado se conviertan en 20, 30 o 40 en un periodo de tiempo, lo cual que te va a permitir pagar la deuda y además poder generar para cubrir la brecha que estás teniendo. Porque además recuerda que el déficit fiscal se genera porque el Estado tiene una serie de programas que tiene que sostener. Entonces, esos programas, si no hay una mayor recaudación, ¿no es cierto?, y si seguimos con una economía del 80% de manera informal, o sea, esa brecha no se va a sanear. Entonces, hay dos frentes que trabajar con claridad frente a esta buena noticia. El déficit fiscal con este potencial endeudamiento sería un aspecto bastante importante dependiendo y analizando para qué se va a utilizar y ver la manera de que la formalización, ¿no es cierto?, empiece a materializarse y el número empiece a bajar 79, 78 y empiece a haber mayor capacidad para que más peruanos aporten al Estado. ¿Y esa sientes que es la gran deuda de nuestros gobernantes, que finalmente se logró, digamos, cimentar nuestras políticas macroeconómicas, pero en lo micro no hemos logrado dar ese salto de calidad? Yo coincido contigo, es decir, lo macro no ha logrado, hay un divorcio entre la macroeconomía y la microeconomía, es decir, a nivel de macro estamos bien y sólidos, pero a nivel de micro todavía hay ciertos sectores, ¿no?, que no terminan de recibir este envión positivo. Hay algunos que ya están empezando a resaltar, la agroexportación realmente está pues hecho un avión, pero solamente la que está en el norte, la que está en el sur, ¿cómo le está yendo? Y el otro tema gran importante es el oriente. ¿Qué estamos haciendo para que haya mayor conectividad? Y algo que te lo planteo ahora en enero, en julio, vamos a conversar de los friajes y que la gente se muere, ¿no es cierto?, porque no logra tener abrigo. O sea, estamos a inicio de mes. Nuestra solución es regalar frazaditas, pues, y esa no es la solución. Sí, solamente es para el casting de la claro, se llama la Tigresa del Oriente, en realidad. Claro. Lo que necesitamos son cosas y políticas concretas. Yo particularmente creo que este primer trimestre es clave para hacer un turning point, un cambio en la manera en la cual se articula. Porque, como tú sabes, es un año preelectoral. Entonces, si no hacemos las cosas de manera ordenada y no buscamos crecer este año, no 3%, hay que ser ambiciosos, un 5%. Oye, pero nos quedamos en 4%. Sí, pero es más que 3%. O sea, y seguir controlando la inflación, yo creo que este año podría ser bueno, pero si estas variables no logran conjugarse de manera adecuada... Ya algunos analistas hablan de un crecimiento estacional por los próximos 3 años o 4 años de 2.5, 2.8, ¿no? Entonces... Pero eso en realidad no nos ayuda. Eso, claro. Eso no ayuda a reducir la pobreza, no ayuda al crecimiento. ¿Cómo rompemos ese...? En realidad creo que la manera es generar mayor tranquilidad y que haya inversión pública, pero que haya inversión privada. Es un componente muy importante. Identificar que en otros países, ¿no es cierto?, empiezan a ver y empiezan a mirar más al Perú y decir, oye, mejor traigo mi plata o la puedo traer a Perú, pero tenemos que promover más, ¿no es cierto?, porque si bien es cierto, hay estabilidad jurídica, lo que hay que es establecer qué necesitamos y promoverlos. Y necesitamos carreteras, saneamiento, o sea, necesitamos de todo. Entonces, en realidad no podemos decir no, tenemos que empezar a hacer que la inversión pueda venir de una manera ordenada, de una manera que genere empleo, ¿no? Y con todos los protocolos que realmente existen, y hacer que los técnicos, que tú lo dijiste al inicio, los técnicos de cada entidad son los llamados a poder establecer las acciones que luego se pueden convertir en políticas públicas. Pues la política pública al final, ¿qué es lo que va a tener? Va a tener objetivos, va a tener indicadores. ¿Y quiénes lo van a desarrollar? Los funcionarios que de alguna manera tienen la experiencia, los técnicos, y eso es la parte fundamental. Ojalá que esa tranquilidad se pueda lograr en una época preelectoral, ¿no?, y electoral, que es la que se nos viene para este año y el próximo. A ver, seamos sinceros, en el Perú ha pasado de todo, ¿no? O sea, y estamos acostumbrados a todo. Yo creo que el ciudadano a pie tiene que entender de que no puede gastar más de lo que tiene, tiene que buscar ahorrar, tiene que tener cultura financiera, eso es por el lado
de los compromisos que tenemos que hacer como ciudadanos, ¿no? La sociedad civil tiene otros compromisos que establecer, las universidades también, ¿no? Para poder generar mayor conocimiento, mayor información, mayor investigación. El sector privado también y el sector público también. Entonces, yo creo que es momento de identificar con esta buena noticia qué otras buenas noticias hay, cómo se ha logrado eso y hacer que eso decante para que en los diversos sectores claves y no tan claves, pero que igual importantes, ¿no es cierto?, se puede articular mejor, porque es un año creo que fundamental de cara al 2030, o sea, tenemos que ir pensando ya en que tenemos que ir reduciendo de manera sostenida este pico que hubo de incremento de pobreza producto de la pandemia, y esperemos que lo que sale en redes no se termine materializando, ¿no? O sea, potenciales nuevas pandemias, esperemos que no se presenten, ¿no? Correcto, esperemos. Edmundo, muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación. Muy buenas tardes. Edmundo Lizarzaura ha estado con nosotros. Cerramos así nuestro bloque económico.